Vamos a continuar. Todavía faltan 3 grupos. En el caso de no alcanzar el día de hoy, continuamos la siguiente clase con los grupos que quedaren pendientes, ¿no? Entonces, vamos con el grupo B. Grupo B ya está habilitado para que puedan compartir el archivo o las diapositivas, lo que hayan preparado para exponer. Ingeniero, antes de todo que continuemos con las exposiciones, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, díganme. Respecto a las diapositivas, no era obligación presentarla ahí después del informe, sino es simplemente un soporte para la exposición de los grupos. Sí, no solamente es para, como ustedes se soporten, ¿no? Ah, ya, es que no me había quedado claro eso. Muy amable, ingeniero. Okay. Pueden iniciar. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Somos el grupo número 2, que se integra por el grupo B, que diga. Está compuesto por Dayaici Guevara Montaño, Dayaici, Arboleda Ángulo, Ángel, Camacho Delgado, Alexis, y quien les habla es Iner Quiñones. Y yo les voy a hablar un poco sobre lo que es la historia de los motores DC, partes y sus tipos. Se dice que en el año de 1831 hasta más o menos el año de 1851, en su primer periodo es alcanzado con los nombres de los científicos rusos Lenz y Moritz von Jacobi. El hierro estadounidense Thomas Davenport construyó un motor eléctrico que produce la energía suficiente para alimentar un modelo de tren eléctrico pequeño. Más tarde, se iba a utilizar un motor para suministrar energía a las máquinas en su taller. También les voy a conversar un poquito más, por decir, se dice que las máquinas son generadores que convierten las energías mecánicas en energía eléctrica y motores que convierten energía eléctrica en energía mecánica. También podemos decir que también hay 5 clases principales de motores DC de uso general. Por decir, tenemos el motor con excitación en vibración, motor de vendado en serie y el motor compuesto, motor de excitación separada, motor de imán permanente. Ya también podemos decir también que estos descubrimientos de estos primeros científicos fue a seguir también el ejemplo de muchos científicos más que fueron innovando la tecnología de los motores. En el primer desarrollo de las máquinas de corrientes continuas que abarcan en el tiempo desde 1831 hasta 1851, está alcanzado están por decir, hacen referencia a la mayoría de las máquinas que son semejantes a las máquinas AC, porque tienen voltaje y corriente AC. Dentro de ellas, las máquinas detienen una salida de dolo, por lo que existe un mecanismo que convierte el voltaje AC interno en voltaje
de sus terminales, que está, es el mecanismo denominado conmutador. Ya, eso más o menos es lo que pude hacerle un resumen más o menos de la historia de lo que son los motores de DC. Ahí lo dejo con el siguiente compañero. Gracias. Muy buenas tardes, ingeniero. Tardes, compañero. Me saluda Ángel Arboleda. Primero, mil disculpas si por si acaso el ruido, porque estoy en mi trabajo, pero a mí me toca dar la definición relevante de motores DC. El motor DC, también llamado motor de corriente continua, pertenece a la clase de electrones y sirve principalmente para transformar la energía eléctrica en energía mecánica. Los motores DC posibles controlados con suavidad y en la mayoría de los casos reversibles, responden rápidamente gracias a cuentas con una gran razón de torque. La mayoría de las formas de construcción de motor DC se basa en fuerzas magnéticas y dispone de mecanismos internos y tipo de electrones y electromecánicos. Que cambian periódicamente la dirección del flujo de corriente dentro del motor. El mantenimiento de este motor es muy costoso. Por ende, debe hacerse el mantenimiento preventivo de limpieza, comodidad, seguridad en el funcionamiento del motor. Conmutación en los motores DC sin escobilla. Conforme a su nombre, está formado de construcciones de diferencia de la construcción clásica. No se utilizan contactos de roce mecánico con las escobillas. Comparación entre motor DC sin escobilla y con escobilla. La elección entre motor DC sin escobilla y con escobilla tiene consecuencia de calado y debería estar sujeta al perfil de requisito de la aplicación. También hay que tener en cuenta factores como los gastos de adquisición y de mantenimiento. Ámbitos de aplicación de motores DC sin escobilla y con escobilla. Los motores DC son partes integrantes de distintas aplicaciones y se emplean en diferentes sectores. Especialmente el control relativamente sencillo de revoluciones y para motor. Como tipo de motor convencional y experimentados, los motores DC son escobillas, requiriendo pocos componentes externos o incluso ninguno, lo cual lo hace también más útiles bajo condición del entorno. Gracias. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Soy Alex Camacho y a mí me tocó parte de un motor DC. Un motor común de corriente directa o continua se compone de las siguientes partes o piezas: la carcasa, el rotor, el colector o conmutador y las escobillas. Bueno, vamos a hablar un poco de la carcasa. Aloja en su interior de forma fija dos imanes permanentes con forma de semicírculos con sus correspondientes polos norte y sur. El rotor se compone de una estructura metálica formada por un conjunto de chapas o láminas de acero silicio traqueladas con forma circular y montadas
en un mismo eje con sus correspondientes bobinas de alambre de cobre, que la convierte en un electroimán giratorio, colector o conmutador, situada en uno de los extremos del eje del motor. Se compone de un anillo deslizante seccionado en 2 o más segmentos. Generalmente, el colector de los pequeños motores comunes de corriente directa se divide en 3 segmentos. Y las escobillas. Las escobillas representan 2 contactos que pueden ser metálicos en unos casos o compuestos para 2 piezas de carbón en otros. Las escobillas constituyen contactos eléctricos que se deslizan por encima de los segmentos del colector mientras estos giran. Su misión es suministrar a la bobina o bobinas de rotor a través del colector la corriente eléctrica directa necesaria para así energizar el electroimán en los pequeños motores, y las escobillas normalmente se componen de 2 piezas o flejes metálicos que se encuentran fijos en la tapa que cierra a la carcasa o cuerpo del motor. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros, este profesor. Yo continuaré con lo que son tipos de motores DC. Bien, como ya sabemos y ya han dicho mis demás compañeros, un motor DC, o como lo queramos llamar, un motor de corriente continua, pertenece a la clase de los electromotores y sirve prácticamente para, bueno, prácticamente o principalmente para transformar la energía eléctrica en energía mecánica. Existen 4 tipos de motores DC. Estos son de excitación independiente, de excitación en derivación, de excitación en serie y de excitación compuesta. La excitación independiente nos dice que es un motor que nos indica que obtiene la alimentación de rotor y del estador. Cuando hablamos de rotor y estador, prácticamente el rotor en las máquinas cumple la parte rotativa, y el estator es la parte estática, prácticamente la parte fija de la máquina, y pues es una de las más, o sea, de las dos, pues la importante para la transmisión de potencia. Bien, de 2 fuentes de tensión independientes. Pues con ello, el campo de estador es constante y no depende de la carga de motor. Y el par de fuerza es entonces prácticamente constante. Las variaciones de velocidad al aumentar la carga se deberían solo a la disminución de la fuerza electromotriz, por aumentar la caída de tensión en el rotor. Por otro lado, la excitación independiente tiene como aplicaciones industriales el torneado, sí, y el taladro, de materiales instrucción, de materiales plásticos y goma, de ventilación de horno, retroceso rápido en vacío de ganchos y de grúas, desenrollados de bobinas y retroceso de útiles para cerrar. Seguido a eso tenemos la excitación en derivación. Esta nos indica que los desvenados inducidos e inductor están conectados en paralelo y alimentados por una fuente común. También es denominada máquinas Shunt. ¿Qué decimos con máquinas Shunt? Son prácticamente máquinas de derivación o un cortocircuito. Y en ellas un aumento de tensión es en el inducido hace aumentar la velocidad de la máquina. Los motores de derivación se utilizan donde la velocidad constante es de las condiciones requeridas y de inicio no son severas. Las diversas aplicaciones del motor de derivación de corriente continua prácticamente se encuentran en máquinas de torno, bombas, centrifugados, transformadores, sopladores, elevadores,
máquinas de tejer y máquinas de hilatura, entre otros. Seguido a eso tenemos lo que es la excitación en serie. Este motor nos indica que los desvenados de inducido y el inductor están colocados en serie y alimentados por una misma fuente de tensión. En este tipo de motores existe dependencia entre el par y la velocidad. Son motores en los que al aumentar la corriente de excitación se hace disminuir la velocidad con el aumento del par. Prácticamente cuando hablamos de desvenados, esto es el enrollamiento del alambre magneto sobre un núcleo que usa la inducción electromagnética para producir variaciones en una corriente prácticamente. Generalmente consiste en varias vueltas del alambre distribuidas en una o más capas. La excitación compuesta, también llamado compound. En este caso, el devenado de la excitación tiene una parte de él en serie con el inducido y otra parte en paralelo. El arrollamiento en serie con el inducido está constituido por pocas espiras de gran selección, mientras que otro está formado por un gran número de espiras de pequeña. Los motores compuestos lo utilizamos donde mayor se requiere un par de arranque y una velocidad bastante constante. Los ejemplos del uso de motores compuestos se encuentran en cizallas, en presas, en transportadores, en elevadores, en planificadores pesados y en laminadores, entre otros. También tenemos los dos tipos comunes de motores eléctricos de corriente continua, que son con escobillas, cepillados y sin escobillas. Encontramos aquí con los que tienen escobillas cepilladas, tenemos serie 1, shoot 1, compound 1, imán permanente. Sin escobilla, esta nos dice que los motores sin escobillas alivian algunos de los problemas asociados con los motores cepillados más comunes. Prácticamente una vida útil corta para aplicaciones de alto uso. Y son mecánicamente mucho más simples en el diseño, sin cepillos prácticamente. El controlador del motor utiliza sensores de efecto Hall para detectar la posición de los rotores y utilizando una opción. El controlador puede controlar su presión, el motor a través de la corriente en las bobinas de rotor para regular la velocidad. Las ventajas de esta tecnología, de estos motores sin escobilla, es que son de prácticamente poco mantenimiento y alta eficiencia, porque nos dice que tiene una eficiencia de 85 a 90%, mientras, bueno, por la parte de sus desventajas son mayores costos iniciales y pues controladores más complicados. Muchas gracias. Desde este momento se pasará al más allá, no con... ¿Ya terminaron? Sí, profesor. Ok, bueno, entonces, igual al primer grupo, en base a lo que han hablado y lo que he visto en la diapositiva, voy a hacer algunas preguntas, ¿no? Y está abierto para que cualquiera pueda contestar que conforme el grupo, ¿no? Tengo unas dudas. Primero, el primer compañero hablaba de una clasificación básica de los motores DC e indicaba 5. Y a lo último, bueno, ya no sé si existe una subclasificación de lo mismo, porque hablaban de los de excitación y luego hablaban de los con escobilla y sin escobilla. Es decir, ¿cuáles son los motores o los tipos de motores DC? ¿Me escucharon?
Ingeniero, son con escobilla porque es parte de un motor de DC. ¿Cuál es la clasificación de los motores DC? Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Profesor, la pregunta anterior es que como tenía el micrófono apagado por lo que estaba, Ok, le estaba escucho. presentando, ya, prácticamente se clasifican por las bobinas inductoras o inducidas entre sí, podría decirse. ¿Cuántos ¿No? tipos son? ¿Cuántos tipos son de motores DC? ¿2, 3, 4, 5? ¿Cuántos? 8, serían 8 tipos Son 8. de Bien. motores. Sí, ¿Y solo cuál? que pues se clasifican, bueno, están divididos. Hay unos que son los motores de corriente continua y aparte tenemos los que pues son con escobilla. Ya. Segunda pregunta. Bueno, en esa parte hablan de de los con escobilla y sin escobilla. ¿Cuál es mejor utilizar? ¿Los que tienen escobilla o los que no tienen escobilla? ¿Cuál es más aconsejable utilizar? ¿Los que tienen escobilla o los que no tienen escobilla y por qué? Los que tienen escobilla son más aconsejables porque una alivian algunos de los problemas asociados con los motores al cepillado comunes. Digamos, lo limpia el motor más que todo, digamos, del sucio, todo eso. Sí, siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Ahí también hablaba en una parte de lo que era la conmutación o un conmutador. ¿Qué es la conmutación en un motor? ¿O qué es conmutar? Es un proceso de conmutar la corriente, más o menos así yo entiendo. Pero ¿qué en sí es conmutar? ¿Qué significa la palabra conmutar o conmutación? Establecer alguna vía, un camino de un punto a otro, ¿no? Escucha, ingeniero. Sí, sí, le estoy escuchando. No es establecer una vía de un punto a otro, de un extremo a otro extremo. Última pregunta. Ahí hablaban de los motores con imán permanente. ¿Dónde puedo aplicar este tipo de motores? Cualquiera de grupo. ¿Dónde puedo aplicar o dónde puedo utilizar este motor de imán permanente? ¿Cómo es la pregunta? ¿Dónde puedo utilizar o aplicar este motor de imán permanente?
Profesor, se usan en los servomotores o ve también en los accionamientos eléctricos. Ay. Ingeniero, perdón, Sí, dígame. perdón, una pregunta. Bien. A esos motores de imán permanente lo podemos, por decirlo así, poner en un tren. Está hablando Pamela, disculpen. A ver, ahorita solamente es para que, bueno, conteste la pregunta del grupo. El día ya en la clase explicativa vamos a hablar de cada uno de los tipos, ¿no? Entonces ahorita estoy evaluando a los de grupo. Por eso le estoy haciendo las preguntas. Bueno, ya he tomado apuntes de lo que han expuesto y lo que han contestado, así. Y de la misma forma serán evaluados, tanto de lo que han presentado en los informes y también en lo que, bueno, han expuesto de cierta forma, ¿no? Creo que tenemos más o menos unos 10 a 12 minutos para que se termine la segunda videoconferencia. Entonces, para que no se corte, porque me doy cuenta que sí se está extendiendo las exposiciones, el día de mañana continuamos con los dos grupos. ¿Sí? De la misma forma sería el grupo C y grupo D. Mañana tenemos 1 hora. En esa hora exponen los dos. Y la semana que viene ya voy a detallar y las preguntas que tengan me las pueden indicar ya cuando ya explique cada uno de los tipos de motores, ¿no? ¿Sí? Ahorita solamente es para que pueda evaluar tanto las exposiciones y las preguntas que pueda yo hacerle, ¿no? Entonces, Profe, dígame. yo estaba hablando sobre la última pregunta que usted hizo, pero mi micrófono estaba apagado y no me había dado cuenta por lo que estaba pues, presentando en la A ver, pantalla. entonces Yo continúe. decía que pues, A ver. donde se usaban los imanes permanentes son en los accionamientos eléctricos, como para un posicionamiento o en la robótica, máquinas de herramientas, y entre otras podría ser. ¿Ya? Gracias, Dayesi, por De contestar la nada, pregunta. profesor. Gracias. Entonces, gracias al grupo B, y como acaba de indicar, mañana exponen el C y el D, ¿no? He tomado el apunte de las personas que han participado. Como dice el grupo A, solamente han participado 3 personas, uno no apareció, entonces no puede ser evaluado. Y como les dije antes, intentaré enviarle las notas en los comentarios, no solamente la nota, también indicarle el porqué y las observaciones, para que puedan ya ir tomando en cuenta los criterios que estoy evaluando, ¿no? Entonces, sería eso hasta hoy, y el día de mañana continuamos con las dos últimas, de las siguientes y últimas exposiciones, ¿no? Entonces, para mañana el grupo C y el grupo D se preparan. Y para los que ven instalaciones, nos vemos a las 5:20, ¿no? Entonces, hasta más tarde. Nos conectamos todos. ¿Qué ingeniero? Gracias, hasta luego. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero.